¿Cómo está? Comienza una nueva semana aquí en Mirada Financiera. La designación de Tokio como sede de los Juegos Olímpicos del año 2020 y la importante corrección del PIB japonés refrescaron la perspectiva económica del país del sol naciente. El yen se depreció, empresas ligadas al sector construcción e inmobiliarias también presentaron importantes avances. Conversamos de este y otros temas con Claudia Torres, subgerente de sección de activos de BCI Asset Management. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Paulina. Gracias. Buenas noticias no solo de Japón, sino también de China. Despertamos esta mañana con una inflación de un 2,6% para esa nación, que es bien relevante. Es bien relevante, es más bajo de lo que habíamos visto el mes pasado, que era un 2,7. Lo que va del año, Japón más o menos tiene una inflación en torno al 2,5 y está por debajo del rango del Banco Central, que es un 3,5. Por lo tanto, existe espacio, o digamos la política monetaria todavía tiene mucho espacio en China. Bueno, en China también supimos noticias por esta cumbre del G20, en la cual asistió, ¿no es cierto?, el premier de esa nación. ¿Qué es lo que dijo sobre su compromiso del país con la reforma? Y aseguró que está dispuesto a sacrificar el crecimiento más rápido para permitir que este sea sostenible a largo plazo. Obviamente que es un poco las reglas de juego de China en un ambiente ya distinto. Sí. Es claro que al final pasar desde una economía basada solamente en la inversión, como ha sido durante los últimos años China, a una en el consumo va a haber que sacrificar un poco el crecimiento. Ahora, no obstante, ese crecimiento se espera aún de en torno entre el 7 y el 7,5%. Igual son buenas noticias para esa nación. Nos vamos a Japón. La designación, la verdad, que de sede de los Juegos Olímpicos 2020 le dio nuevos aires a Shinzo Abe y también a todas sus Abenomics, todas sus reformas estructurales para hacer de Japón un gran país desarrollado y terminar con la deflación. Sí, hoy día conocimos dos noticias importantes. Una es la que mencionas tú, que en términos reales es poco significativo lo que dejan los Juegos Olímpicos. En general, los más optimistas creen que deja 0,1% del PIB cada año, o sea, en el fondo durante los 7 años que quedan hasta el 2020 que se realizaría el juego. No obstante, en términos de margen es muy importante. Y por otro lado, conocimos la corrección del PIB del segundo trimestre, que pasó de un 0,6 a un 0,9. Eso en términos anualizados significa pasar de un 2,6 a un 3,8. Entonces, en general, esa noticia sí impulsó bastante las bolsas en general y vuelve a generar optimismo en Japón con respecto a su economía que durante los últimos 10 años había estado dormida. Exactamente, vimos por ejemplo hace algunas semanas que la inflación tuvo signos positivos. Es una buena noticia, ¿no es cierto?, para hacer frente a la deflación. Y también un poco que Shinzo Abe ya tiene las puertas abiertas para hacer las reformas estructurales que necesita. El IVA, por ejemplo, es una de ellas. Conversamos sobre el déficit que tiene esa nación y cómo enfrentarlo. Claro, Japón, hay que recordar, es una de las economías más endeudadas del mundo. Su deuda a PIB es de un 240% y en general el déficit primario que tiene es de un 4% del PIB. Por lo tanto, es muy importante ver cómo se estimula la recaudación fiscal para hacer frente a esa deuda. Y una de las opciones que se ha materializado es el aumento del IVA. El IVA en Japón hoy día es de un 5%, se pretende llevar a un 8% a abril del 2014 y a un 10% durante el 2015, hacia finales del 2015. Por lo tanto, hay que ver cómo reacciona la economía ante este, digamos, aumento de los impuestos, ya que puede tener efectos en el consumo. Por otro lado, tener un efecto en inflación, además en recaudación. Bueno, esas son señales bien importantes. Otra señal, por ejemplo, decía que la población, ya los de 40 años, están más dispuestos a comprar, que Honda iba a nuevamente incluir su escudería dentro de lo que son las pruebas de automovilismo, que algo que obviamente que estaba lejos Japón de esa área. Y obviamente que son señales de optimismo. ¿Qué otras medidas económicas son importantes para hacer frente a esta deflación? Creemos que es importante la depreciación que tenga el yen. Hoy día el yen está ubicado entre 99,6. No obstante, los pronósticos dicen que ya este año debiese ubicarse en torno a los 105 y el próximo año en torno a los 110. Esto va a tener un efecto bien positivo en las empresas en general. En la medida que se te deprecia la moneda, tú eres más competitivo en términos externos con otros países. Por lo tanto, tus exportaciones son más competitivas y eso debiese ser un impulso importante para las empresas en Japón, que gran parte de ellas son exportadoras. Buenos Aires, en la Nación del Sol naciente. Claudia, buenas noticias. 1.000.000 de gracias por haberlas compartido conmigo en el día de hoy. Nos vemos. Finaliza así Mirada Financiera. Gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima oportunidad.